Buenas tardes, mi nombre es Sergio Javier Ángeles García. Este es un video para la clase de Administración de Inversiones del Capital, respondiendo a la pregunta ¿qué relación tiene la estructura de inversiones de rendimiento con el apalancamiento? Bueno, para contestar esta pregunta, lo que vamos a hacer para comenzar va a ser definir qué es la estructura de inversión o de rendimiento y definir qué es el apalancamiento. Para ejemplificar mejor qué es la estructura de inversión, tenemos esta estructura óptima de una balanza de comprobación, donde del lado izquierdo tenemos a los activos divididos en temporales, permanentes y fijos, y del lado derecho tenemos a los pasivos, que se dividen en corto y largo plazo y también en el capital. Del lado izquierdo podemos ver qué es la estructura de inversión. Esta estructura de inversión genera rendimientos, genera ganancias para la empresa. Mientras que del lado derecho de los pasivos tenemos la estructura financiera, es decir, cómo se financia la empresa y qué medios utiliza para financiarse. Esta estructura financiera genera costos, ya que nadie va a invertir en la empresa si no va a tener una ganancia. Entonces, del lado de los pasivos a corto y a largo plazo tenemos financiamiento externo, es decir, que pedimos un crédito a alguna fuente financiera como algún banco de préstamo, mientras que el capital es financiamiento interno, ya que son aportaciones de los socios para generar más ventas. Posteriormente vamos a definir qué es el apalancamiento. Bueno, el apalancamiento nos dice que es la relación entre el crédito y el capital propio invertido en una operación financiera. A mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión de capital propio. En otras palabras, el apalancamiento es simplemente un endeudamiento para financiar una operación. ¿Qué podemos decir con esto? Digamos que el apalancamiento es un crédito que nosotros vamos a usar para catapultar a nuestra empresa y generar más ingresos. El problema con el apalancamiento es que hay que saber cuándo debemos de pedirlo y cuánto debe de ser ese apalancamiento que vamos a utilizar para hacer crecer nuestra empresa. Por lo que hay que saber a cuánto ascienden nuestras ventas y a qué plazo se venden dichas mercancías, para saber si realmente podemos y tenemos la capacidad para poder pagar ese financiamiento, ya que va a generar intereses. También cuánto de apalancamiento debemos pedir, ya que como veremos a continuación más adelante en una tabla, no es recomendable pedir más apalancamiento o más financiamiento externo que interno, ya que si pedimos más financiamiento externo, la empresa dejaría de ser de nosotros. Veremos a continuación el efecto que tendría un apalancamiento del 60% en la empresa, ya que si nos financiamos o si nuestro dinero invertido pertenece el 60% a una empresa externa, la empresa dejaría de ser nuestra, es decir, el capital sería del 40%. Nuestra empresa solo sería un 40% nuestra y un 60% de otra persona. Por eso, como dice aquí, mayor apalancamiento y menor inversión propia. Eso de menor inversión propia puede ser un problema después, porque querría decir que la empresa dejaría de ser de nosotros, pasaría a ser de personas que nos dieron el financiamiento externo, como entidades bancarias. Bueno, aquí en este caso tenemos un ejemplo del apalancamiento. Vemos que pedimos un préstamo de 1,000 pesos, con lo que obtendríamos unas ventas o un ingreso de 100,000 pesos. Entonces podemos decir que por cada peso tenemos 100 pesos de ganancia. Este sería un buen apalancamiento y aquí podemos ver claramente el efecto que tendría en nuestros ingresos si pedimos un financiamiento, ya que aquí tal vez se vendió mucha mercancía o se vendió a un buen precio, pero por cada peso invertido tenemos 100 pesos de ganancia, con lo que podríamos pagar los intereses y en dado caso los dividendos. Se ejemplifica igual que se ve que a la izquierda están los ingresos y a la derecha están los pasivos. Como lo podemos observar de mejor manera, en la parte de los pasivos, como les decía, el financiamiento puede ser externo o el financiamiento puede ser interno. El financiamiento externo se compone de los pasivos a corto y a largo plazo, pero si nos financiamos de
fuentes externas como un crédito, este va a originar intereses que vamos a tener que pagar. En cambio, si nos financiamos por medios internos, es decir, aportaciones de los socios al capital, esto va a originar dividendos porque pues cuando alguien invierte de las dos formas, ya sea interno o externo, va a buscar rendimientos, va a buscar que le regresen una ganancia por ese riesgo que tomó al invertir en nuestra empresa. Bueno, para responder a la pregunta del principio de qué relación tiene la estructura de inversión con el apalancamiento, tenemos esta tablita donde vemos una deuda del 0, 10, 20, 30 y 40, 50 y 60%, donde la utilidad antes de impuestos e intereses es de 100,000 pesos para todos los casos. Vemos que este apalancamiento o esta deuda externa que tenemos genera intereses de 5,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, 20,000, 25,000 y 30,000 respectivamente. A la utilidad le restamos los intereses y tenemos una utilidad antes de impuestos de 100,000, 95,000 y como se ve en la tabla los demás montos. Posteriormente aplicamos una tasa del impuesto de 30%. Esta no es estrictamente como debería ser para fines fiscales, pero es para ejemplificar. Decidimos que fuera una tasa del 30%, es una tasa al azar y vemos que tenemos unos impuestos a pagar de 30,000, 28,000, 27,000, 25,500, 24,000, 22,500 y 21,000 respectivamente. Como vemos, el impuesto a pagar va a ser menor, ya que nuestra base gravable o nuestra utilidad es más pequeña mientras más financiamiento externo tengamos. Eso no quiere decir que en algún futuro vayamos a pagar esos impuestos. La utilidad neta. La utilidad neta es lo que queda una vez restando los intereses y restando los impuestos a pagar. Como vemos, la utilidad que tenemos va disminuyendo, ya que ya pagamos nuestros intereses que le debíamos a las personas que nos prestaron ese financiamiento o ese apalancamiento. También, como podemos observar, las acciones, entre más financiamiento externo tengamos, las acciones van a disminuir más, ya que el 60% de nuestra empresa se financió con dinero externo, en este caso el 60%, entonces el 40% va a ser con financiamiento interno, con nuestras aportaciones de los socios. En ese caso va a ser de 10,000. Y en el caso del 0% van a ser 25,000 acciones. Al contrario de que se financie con el 60%, va a ser de 10,000, que pertenecería al 40% de la empresa, sería nuestra. Podemos ver que la utilidad por acción aumenta a medida que aumenta el financiamiento externo. Sin embargo, esto no quiere decir que eso sea bueno, ya que la empresa deja de pertenecer un 60% a nosotros y le pertenece un 60% a personas externas a la empresa. Es decir, ahora los dueños de mi empresa van a ser gente del banco o gente a la que le debamos dinero. Con esto podemos concluir que entre más financiamiento externo tengamos, más utilidad por acción vamos a tener. Sin embargo, la empresa dejaría de ser de nosotros, ya que no estamos aportando tanto como los financiamientos externos, y eso a largo plazo no le convendría a la empresa.